Decía Mónica, vamos a trabajar desde la vecindad, vamos a trabajar también desde el propio terreno. Esas redes de proximidad que pueden, a veces son parte del problema y otras veces pueden ser parte de la solución. Ese trabajo de relación directa, ese trabajo de atención primaria, es una de las aportaciones que nos quiere regalar nuestro próximo invitado. Él es Jesús Goyenechea, antropólogo, educador social, casi o más de 30 años de trabajo directo con personas mayores en servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid. Su foco es la atención de la violencia y de los malos tratos contra las personas mayores y específicamente contra las mujeres. Una experiencia y un conocimiento que además también lo ha volcado a formar a personas que trabajan directamente en estas situaciones. Por lo tanto, una mirada de 360 grados de la mano de Jesús Goyenechea Vidal. Bueno, Egun on Danori, estoy súper contento de estar aquí por dos razones. La primera, porque es la primera actividad de grupo que hago desde hace 2 años con este rollo de la pandemia. Mañana empiezo ya mis grupos, yo trabajo habitualmente con grupos, familias y tal, y esta es la primera vez. O sea, todo lo que he hecho hasta ahora ha sido a través de camaritas, entonces estoy encantado de estar con personas humanas, aunque estemos aquí embozados. Y la segunda, pues porque comparto el espacio con Mónica y con Ana, que son 2 de las personas que me han dado mucho soporte. Ay, que me voy a poner nervioso. Y bueno, pues os lo quería agradecer. Lo que yo os vengo a contar es la mirada como un escalón más abajo de Mónica. Mónica ha hecho, pues un poco desde la academia, como una teorización de todo esto. Yo trabajo con esa... La buena noticia es que yo sí que estoy con estas señoras de más de 80 años. Y bueno, pues lo que quiero compartir y lo que he compartido en Javetus con todos y todas los que habéis participado en la formación es mi propia experiencia. Os he preparado un PowerPoint. Yo lo que quiero hoy no es tanto dar un manual, porque además no considero que exista un manual para esto. Quiero decir, intervenimos con personas, entonces como se llama mi ponencia, es como bailar. Tiene una cosa de arte esto. Quiero decir, bailar, todos podemos bailar. Pero luego lo sé que tenemos especial gracia, hay que tener un poquito de gracia al bailar. Entonces, eso es algo personal y que solo se da en el momento de estar con las personas, ¿vale? Entonces, podemos acumular conocimiento y de hecho lo hacemos y está fenomenal que lo hagamos, pero además luego tenemos que estar con otras personas. Entonces, lo que quiero un poco es compartir pues qué cosas en mi propia experiencia profesional me sirven en el día a día para bailar. Y para que no sea como un manual que ya os digo, en realidad no creo que existe. Además, creo que es malo cuando los y las profesionales nos pegamos al protocolo y al cómo lo tengo que hacer y al yo es que vengo al curso para que me digan cómo tengo que intervenir. Pues mira, no lo sé, pero yo te puedo decir cómo tienes que mirar. Y tú aprende a mirar. Y luego, con lo que veas, harás. Porque cada persona con la que vas a estar en el despacho o en el domicilio o en la calle o donde sea va a ser diferente. Igual que cada persona profesional es diferente, es decir, vivimos en un mundo donde lamentablemente estamos primando la función sobre la persona. Yo creo que la función es importante, pero la persona también. Y no todos somos iguales y no todos hacemos las cosas de esa especie de estereotipización en la que todo el mundo puede hacer de todo. Un educador social solo por haberlo hecho, una trabajadora social, un sociólogo. No, luego hay que estar ahí y cada uno tiene que hacer su propio camino. Y esa parte, ese conjugar el saber con el ser es una de las propuestas centrales que quiero compartir con todos vosotros y vosotras. Bueno, he preparado un PowerPoint gigante que veis detrás de mí. Lo que pasa es que me ha quedado muy bonito, es decir, que me gustan los PowerPoint que son así como pues vistosos, como dicen aquí en Euskadi, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que lo importante es el relato. Voy a ir leyendo un poco porque no quiero que se me eche el tiempo encima porque tengo, como podéis comprobar, la tendencia a ser bastante chapa y me suelo enrollar mucho. Entonces voy a intentar ajustarme a mi texto para que me dé tiempo a contaros todo lo que quiero contaros. Para intervenir, en primer lugar, a ver si... No, aquí. En primer lugar, va a ser necesario desarrollar pues, herramientas y competencias. Primero, para reconocer una posible situación de violencia de género. Como decía Mónica, lo importante es verlo, porque a veces no lo vemos. Hay que educar la mirada, ponernos esas gafas, que yo más que ponernos haría unas polarizadas, ahí mezclándolo todo, para que podamos ver las cosas de una manera mucho más amplia. Y eso es algo
que se educa a base de tener en cuenta muchísimas cosas. Es decir, os voy a contar una anécdota que me pasó en un curso, estaba dando formación a la Policía Nacional y yo estaba pues como tal, como estoy ahora, pero fuera, a la vista. Y llevaba en el pantalón vaquero, llevaba un pincho, un pendiente, me mano al pincho y subírmelo para arriba, y había un señor mayor, que era comisario, que no me quitaba los ojos del bolsillo. Y entonces yo estaba hablando precisamente de esto de la mirada y les estaba costando como pillar el asunto. Y le digo, mira, está pasando como vuestro compañero que está loco mirándome a ver qué llevo en el bolsillo. El hombre luego en una parte me decía, es que no lo puedo evitar. Dice, estabas haciendo un movimiento raro y yo estoy educado para ver movimientos raros. Dice, de hecho, cuando voy con mi hija a hacer compras, mi hija me dice, ay papá, ¿quieres dejar de ser madero? Porque el hombre es que no lo podía evitar, era su trabajo, él estaba educado en eso. Entonces, su mirada, pues algo parecido es lo que tenemos que hacer, educar nuestra mirada para que veamos esas cuestiones, para que aparezcan entre nosotros. Cada persona, teniendo en cuenta que cada persona, cada profesional va a tener una forma de contacto diferente con las mujeres mayores. Esto no es una cuestión de especialistas. Si lo reducimos a una cuestión de especialistas, de servicios especializados, vamos muy mal. No vamos a acabar nunca con esta lacra. Todos y todas tenemos un papel que jugar aquí. Desde la persona que está en la puerta de un centro, cada uno diferente, porque tenemos diferentes roles profesionales y diferentes modos de contacto y espacios de contacto con las mujeres mayores. Pero es un juego de todos, es como un puzzle. En el curso, con los agentes de Udaltzaingoa y de Ertzaintza que participaron, he tenido conversaciones, la verdad, muy productivas, hablando de esa especie de, a veces de, como bueno, es que nosotros somos la poli, por decirlo así, nosotros, no, es que esto es de todos, es que vosotros estáis todo el día en la calle con la gente, es que vosotros veis muchísimas más cosas que ven a veces las trabajadoras sociales, porque estáis ahí, porque tenéis educada esa mirada. Eso es súper valioso y lo tenéis que hacer valer, y haceros valer en ese lugar, el vuestro. Luego habrá otras personas que desarrollarán otro tipo de intervenciones o otra parte de ese camino que vamos a hacer con estas mujeres. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues acompañar a las víctimas en el proceso de salida de esa situación. Cada paso es importante porque facilita los siguientes. Y por eso yo siempre digo que los primeros pasos son los más importantes. Acoger a la gente es súper importante porque abre el camino. Si tú pierdes, la gente se va. Es decir, si tú una persona no la ves o te empieza a hablar y, como decíais vosotras dos, empieza... pues póngale un centro de día, que eso nos encanta en servicios sociales. Lo de le pongo un centro de día, le pongo una ayuda a domicilio, le pongo un no sé qué. Y todo esto hablando con la hija, claro, o con el hijo, no con la persona mayor. La persona mayor está ahí, en el mejor de los casos está en la silla de atrás, ¿no? Así se nos van a escapar las cosas. Es decir, tenemos que facilitarlo desde el principio. El concepto de acompañamiento es uno de los elementos para mí importantes. Acompañar supone caminar con. Y yo creo que lo importante es caminar con la gente. Hacia donde ellos quieren ir, les acompañamos y servimos como referente, como espejo, como apoyo en muchas ocasiones, ¿vale? Como consejeros, como coaches, como queramos decirlo. Pero estamos allí con ellos, pero no sobre ellos, ni empujándoles, ni llevándoles a ningún lado. Hablamos de acompañamiento frente al modelo solucionador, que normalmente no tiene en cuenta a la persona ni a sus particularidades y coloca todo el poder en el profesional. Yo, que soy el profesional y soy el que sé, te digo lo que tienes que hacer. Lo que tiene usted que hacer es separarse. Lo que tiene usted que hacer es irse. Ya, hombre, pero es que yo tengo 85 años y ¿a dónde voy yo ya si no tengo pensión? ¿Qué me voy a meter? ¿En casa de mis hijos? ¿O a una residencia? ¿Por qué me tengo que ir yo a una casa de residencia? Ana ha dicho una cosa que para mí es súper importante, el espacio, el lugar. La gente, las mujeres tienen que estar en su casa y eso es lo que les tenemos que dar, que se puedan quedar en casa, que ganen, que por una vez en su vida ganen. Cuando escuchamos a una mujer mayor, cuando la estamos ayudando y acompañando, simplemente por el hecho, porque la hacemos existir, emerge del gris, es el que ha vivido toda su vida y de repente está ahí. Y alguien mucho más joven y preparado y con estudio, y ya no os digo nada si es un chico como yo, dice, joder, pues es que soy importante. Y ese es el principio del camino. No va a ser el final, pero es el principio. Y si no hacemos esa parte y somos muy cuidadosos con esa parte, pues todo lo demás ya no va a funcionar igual de bien. Acompañar a una persona en un proceso de intervención es como iniciar un baile, que es lo que os decía en la lámina del principio. Nos une el deseo de bailar, pero somos personas diferentes y vamos a tener que llegar a acuerdos para bailar sin hacernos daño, sin pisarnos. ¿Qué música bailaremos? ¿Qué pasos vamos a hacer?
quién lleva a quién en cada momento, porque en el baile eso es algo que se juega. Normalmente, os digo, también os voy a hacer un poco, como dicen los magos, voy a enseñar un poco el truco. Este PowerPoint lo hice para una jornada en que puse a todo el mundo a bailar. Claro, ahora no vamos a poder bailar, pero porque se entiende mucho mejor. Cuando tú bailas y bailas en pareja, te das cuenta de lo que es una relación y lo que supone una relación de ayuda y de la compleja interacción que se inicia ahí. Nuestro baile a veces va a ser en pareja y otras veces pues va a ser una calejira. Y vamos a estar chorrocientos ahí bailando la familia, las amigas, no sé qué. Y por eso es muy importante tener una mirada heterodoxa sobre la intervención. Cuando trabajamos con mujeres mayores, y cuanto más mayores somos, más bueno, también nosotros, pero sobre todo ellas, más heterodoxa tiene que ser nuestra mirada. Quiero decir, que la gente se acople a nuestros protocolos, mal. Nosotros tenemos que hacer protocolos que sean lo suficientemente flexibles como para que la gente se sienta acogida y se sienta reconocida en ellos. En este baile, nuestra persona, la persona nuestra propia, es una de las principales herramientas en la intervención. Acompañar, bailar para un profesional supone pasar de estar en la ayuda a ser en la ayuda, que para mí esa es la bisagra de todo lo que os quiero contar, realmente. Cuando estoy en la ayuda, estoy en el rol, es mi rol el que trabaja. Cuando soy en la ayuda, soy yo el que está. Y lo que creo es vínculo, que es algo que ha dicho Anne, que es súper importante. Esa es la base de todo esto, el vínculo. Crear vínculos, sostenerlos y desarrollarlos. Y algo muy importante, reparar la capacidad de confianza y de vincularse, que es lo que se destruye con el maltrato. ¿Cuál sería nuestra pista de baile? A ver que le dé al botón. No. ¿Sí? Sí. Bueno, estamos aquí. Esto es lo que os hago. Aquí. La pista de baile es el lugar donde vamos a desarrollar nuestro baile. Pues la pista, si tuviéramos que definir una pista para llevar a cabo nuestro baile, la intersección entre el género y la edad, como han dicho mis compañeras, es la que va a definir los diferentes modos de expresión de violencia de género cuando las víctimas son mujeres mayores. Hablamos de violencias, y pongo una S, así especial y con un color diferente, porque el término violencia de género hace referencia a la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja. Ese es el punto de vista del género, el que expresa la ley y el concepto que habitualmente manejamos. Sin embargo, dentro de esta heterodoxia que os propongo, si lo enfocamos desde el punto de vista de los malos tratos ejercidos contra personas mayores, que sería la definición de Toronto, que no sé si os la tengo por aquí, ahí la tenéis, lo que vemos es que las víctimas son mayoritariamente mujeres, que los victimarios son mayoritariamente hombres y que los malos tratos y la violencia se ejercen mayoritariamente en el ámbito del cuidado o en sus periferias. Ese sería el punto de vista de la edad. Eso, las personas que trabajan con personas mayores es lo que nos han enseñado a visualizar. Esta disociación entre género y edad se refleja al final en el saber y en el hacer de los y las profesionales. Las profesionales que intervienen en el ámbito de la mujer o del género y de la violencia encuentran dificultades al intervenir con mujeres mayores porque no tienen perspectiva de edad y además muchas veces están imbuidas, como todos los demás, de prejuicios edadistas y los ponen en juego sin darse cuenta. Es decir, el ejercicio que propuse en el curso en Javetus era un caso que se está dando. Yo he trabajado mucho sobre casos prácticos, en los que he trabajado y que he compartido con los y las compañeras. Uno de los casos es algo que ha surgido muchísimo ahora en la pandemia y la pospandemia, que son matrimonios con una relación desigual, machista, como muy tradicional, en el que la pandemia lo que ha hecho es de alguna manera aumentar y agravar los mecanismos de control del hombre sobre la mujer. No quiero que salgas porque el miedo, que el miedo es lógico y es humano, y más con los mensajes que han recibido las personas mayores, de esta es una enfermedad de viejos y solo se mueren los viejos, pues claro, la gente muchos se han querido quedar encerrados. Lo que pasa es que eso, cuando ya había situaciones de control previas, pues lo que ha hecho es agravar, porque el miedo implica más control, el mecanismo se hace mucho más, con lo cual el riesgo de otro tipo de violencia o agraviamiento de una situación de violencia previa es mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos profesionales que están trabajando en el ámbito de mujer inmediatamente categorizaban aquello como un tema entre dos personas mayores. Es decir, o se veía claramente el tema de los mecanismos de género, de control y tal, y se visualizaban rápidamente, me hacían como el enfoque del caso muy bien hecho desde el punto de vista del género, pero luego cuando llegábamos a la edad, pues que le pongan un centro de día, que le pongan una ayuda a domicilio, pero hombre, no.
es que primero vamos a ver qué es lo que pasa en esa casa, vamos a trabajar con ella, vamos a ponerla en el centro, vamos a pasar tiempo con ella, que me cuente quién es, qué es lo que quiere, cuál es la historia de su vida, de su matrimonio, y luego ya veremos si empezamos a repartir ahí centros de día cascoporro. Porque la solución no es poner al maltratado en un centro de día para que esté entretenido y tenga las manos ocupadas. Eso me suena como cuando las auxiliares de ayuda a domicilio, cuando pellizca a un usuario, le ponen un cojín en la mano o le hacen agarrar algo para que no casque. Es decir, es demasiado conductual. Entonces, hay que trabajar desde otro lugar. Hay que ver las dos cosas, ¿vale? Entonces, en otros casos se ve como, bueno, pues entonces me reúno con los dos y, no, hombre, no, que es una situación de violencia de género. Aquí hay violencia. No hay violencia física, pero hay otros tipos de violencia. Entonces, no puedes trabajar con los dos a la vez porque se puede sentir el maltratador cuestionado y emprender un camino mucho peor. A eso me refiero con que a veces el hecho de que no tengamos ambas perspectivas a la vez pues nos hace que carguemos más, digamos, las tintas en el modelo de intervención en el que estamos acostumbrados a funcionar. Y por eso es importante que vayamos incorporando las dos cuestiones. Actualmente, tanto la ley como los recursos, incluidos los perfiles profesionales y formativos, están orientados desde el punto de vista del género y no de la edad, cuando hablamos de violencia. Lo que no deja de ser al final una forma de edadismo, porque reduce las expresiones de violencia de género que se producen en el ámbito del cuidado a ese mundo brumoso de la violencia familiar. Y deja a la gran mayoría de las mujeres mayores víctimas de estas otras formas fuera de los recursos, que también es muy importante. Recursos que, por otra parte, como decía Mónica, no están para nada adaptados a ellas. Quiero decir, yo he estado trabajando hace unas semanas en un caso que al final ha habido pues un abandono de la convivencia y la cosa ha salido muy bien, pero pues porque se han dado también a veces, los astros se colocan y nos han ayudado. Y yo eso sé reconocerlo, no ha sido solamente nuestro trabajo, es que los astros se han colocado. Porque lo que se proponía desde el SAV, que es el Servicio de Atención a la Violencia del Ayuntamiento de Madrid, era una salida a domicilio, una casa de acogida. Claro, esta mujer, estamos hablando de una mujer, y era joven, que era de 70 y tantos años, llega allí con una hija con discapacidad intelectual que arrastraba, me refiero a su salida al domicilio, quiero decir, no que la arrastrara, de 40 y tantos años y llega a una casa de acogida llena de niños pequeños, donde sus horarios, ella se levanta a las 6 de la mañana, está por ahí, los niños hacen ruido, donde pongo mi dentadura, en fin, es que y encima lejísimos de su barrio, con lo cual decía, es que a mí que me estáis condenando a penar por ahí por Madrid dando tumbos con mi hija. Entonces, al final, no voy a entrar en el desarrollo del caso, pero al final las cosas se colocaron y salió victoriosa y ya está en su casa, y el maltratador fuera, pero no fue porque los recursos ayudaran. Eso no quiere decir que la actitud del personal del SAV no fuera pues la que podían tener, ellas ofrecían lo que tenían. Pero desde luego, si hubiera sido por la calidad y la capacidad del recurso de acogerla, pues no hubiera funcionado esto. Si no tenemos en cuenta los factores de generalidad, ni los números de los estudios que nos contaba Mónica, ni los malos tratos con personas mayores son explicables, ni vamos a poder entender realmente muchas veces los mecanismos que la posibilitan, los que la sustentan, y esos mecanismos que luego son los que vamos a utilizar en muchos casos para facilitar la salida de las mujeres de esas situaciones. En muchos casos de maltrato a mujeres mayores, visto con las gafas de la edad nada más, existe previamente un historial de violencia de pareja que se va a perpetuar, surge de nuevo o va a estallar con mayor virulencia en la ancianidad, entendida la ancianidad como la suma de años y situaciones de dependencia. Al intervenir desde los servicios sociales, normalmente de atención primaria, que son los que llevan el grueso de este tipo de intervenciones, lo que se realiza, como decía Mónica muy bien, es una labor central en la relación de cuidado, es decir, en reparar que ese cuidado se siga produciendo de la mejor manera posible, que recluye y perpetúa además en la mujer mayor en el rol de cuidadora, es decir, la convierte en una especie de herramienta del bienestar de la familia, como decía Ana, diferente a la que se realizaría si esto se visualizara como un caso de violencia de género en que la víctima ocupa el lugar central. Quiero decir, en el trabajo, si yo trabajo y mi equipo trabajamos con una familia en la que son personas mayores y hay violencia de género, la víctima está en el lugar central, lo que no quiere decir que luego desde esa heterodoxia estemos funcionando con todos los demás palitos, que luego vamos a ver cómo se juegan esos palitos, porque esos palitos al final, esa especie de circo chino, de mover los platos todos a la vez, es precisamente lo que ha caracterizado la vida de estas mujeres y a lo que no quieren renunciar en muchos casos. Entonces, o movemos con ellas los platos, intentamos que eso poco a poco, ir quitando platos del circo, o al final no va a funcionar. Entonces, tenemos que jugar un poco, ponernos en su lado y desde sus zapatos empezar a trabajar con ella en la salida de esa situación. La realidad es que va a ser muy difícil que una mujer mayor, y no digamos ya una mujer mayor en situación de dependencia, sea admitida o encaje en los dispositivos de rehabilitación psicosocial.
¿Qué implica todo esto? Pues que si contemplamos a las mujeres mayores, que sería un poco el resumen de todo esto, no solo como mujeres con la perspectiva de género, sino también como personas mayores con la perspectiva de edad, vamos a intervenir de un modo mucho más eficaz, que es algo que a los y las profesionales nos preocupa mucho, ser eficaces en nuestro trabajo y que además se nos demanda desde las instituciones, que también es importante ese tema. Con este punto de vista van a aparecer nuevas casuísticas que habitualmente pues, no se les presta atención o no son de alguna manera simbolizadas o nombradas como violencia de género. Por ejemplo, los posibles malos tratos en el cuidado, básicamente negligencias activas y pasivas también, en los que la víctima es una mujer en situación de dependencia y el perpetrador o presunto perpetrador, su esposo o pareja. Y no hay antecedentes conocidos de violencia de pareja. Esto muchas veces desemboca en los famosos asesinatos por compasión, que cuando pusimos un par de noticias de esto en el foro de Javetus, aquello entró on fire. Y de hecho ha sido el hilo del foro que más ha durado durante todo el tiempo que he estado yo monitorizando el curso, porque no son asesinatos machistas, lo que hay que entender es los mecanismos que hacen que un hombre llegue al lugar de favorecer a su mujer quitándole la vida, cuando a veces se arrastra violencia machista anterior, además. Otro caso, la violencia de género en el ámbito del cuidado, en la que el maltratador es cuidado por la víctima de malos tratos. El hecho de cuidar, y lo veremos más adelante, el ser cuidado es una forma de violencia también. Quiero decir, porque la violencia es una estrategia de dominación y como tal estrategia cualquier herramienta vale. Entonces, estar en una cama y someterte a cuidarme y que no seas más que tú la que me tengas que cuidar es una herramienta que se utiliza en eso y se utiliza de forma consciente. Y os digo más, en casos en que el maltratador ya tiene una severa dependencia y ya no tiene ni siquiera la palabra, ha dejado ahí la huella de la obligación simbólica del cuidado. Es decir, pesan más las costumbres a veces que los afectos, el tener que hacerlo, que luego vamos a entrar un poquito más en detalle con este tema. La negligencia en el cuidado por parte de mujeres víctimas hacia sus maltratadores en situaciones de dependencia. Es decir, muchas veces esa ira, esa expresión de ira de la que hablaba Ana, sale a veces por ahí. Y en servicios sociales no la encontramos a veces, en atención primaria, en forma de negligencia normalmente, porque la violencia es algo que no está licitado en la expresión de género de las mujeres. Entonces hay una violencia pasiva que se ejercita a veces, en algunos casos, a través de la negligencia en el cuidado. Violencia de género, ejercida por hijos varones cuya víctima, su madre, esté o no en situación de dependencia. Eso es algo que además está emergiendo muchísimo, que yo por lo menos en mi experiencia profesional cada vez me encuentro más y es más evidente, y en que los mecanismos de violencia machista son, diría que exactamente los mismos que si fuera su pareja. Es decir, cuando has dicho, Ana, lo de la manada, lo de las viejas queremos vivir en manada, también en este concepto de manada, desde el heteropatriarcado, está el macho alfa. Entonces, esa posición de macho alfa, a falta del primer macho alfa, pues muchas veces la coge hijos varones. Otra casuística podría ser la violencia de género en el ámbito de la pareja cuando víctima y perpetrador son personas mayores físicamente independientes. Y no hablo ahí de autonomía, la diferencia entre independencia y autonomía. Porque muchas veces, en razón de la cronicidad de los malos tratos, la autonomía de las víctimas muchas veces está bastante comprometida, es decir, algo que hay que restaurar, porque el ejercicio de la autonomía supone el ejercicio de la libertad. Y por último estaría la violencia de género en el ámbito de la pareja cuando el maltratador es el cuidador principal de la víctima, es decir, una persona en relación de maltrato que se alarga durante muchos años y se pone en juego a través del cuidado en situaciones de dependencia. Muchos de estos casos, aunque no están recogidos en los textos legales y no aparecen como tal, sí que se presentan diariamente en los despachos de los y las profesionales y en los centros de atención. Solamente desde la interseccionalidad de la edad y el género vamos a encontrar las claves para intervenir, apoyar y acompañar a estas mujeres. Otros dos tipos que yo quiero mencionar, porque para mí son importantes y constituyen una forma de violencia de género, aunque sí que están, digamos, ya en las periferias incluso de la teoría, serían, por un lado, los abusos por parte de hijos e hijas que aprovechan elementos de la identidad de género
para esclavizar a mujeres mayores en el rol del cuidado. Sería, para resumir, las abuelas esclavas y las mujeres que cuidan de sus maltratadores para que sus hijos se salven. Y a veces con la aquiescencia de los hijos para salvarse ellos. Es decir, esto es un tema de mi madre, este marrón es de ella. Y por último, un tema que también está, yo por lo menos, este sí que tiene mucho que ver con mi experiencia profesional y para mí es importante mencionarlo, que son las prácticas comerciales de dudosa legalidad cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres mayores. Es decir, ahí yo creo que se están poniendo muchísimos temas, muchos elementos de la expresión de género se ponen en juego en esas prácticas y además es que tengo el convencimiento de que es que los vendedores a domicilio están entrenados en eso. Es decir, es el chico guapo, venga usted, que yo le voy a hacer, deme usted, y ahí a un chico, ¿cómo le voy a decir que no? Si está listo, si él sabe, si, pues toma, hijo, toma el recibo. Y a partir de ahí empieza la cadena que todos y todas sabemos. Estos dos últimos tipos de malos tratos y de abusos, yo sostengo, y algunos profesionales también, me imagino, que sus elementos centrales también están en la interseccionalidad de género y edad, y que habitualmente no son percibidos solo como violencia, sino muchas veces ni siquiera como maltrato, porque tampoco están tipificados de ninguna manera, pero la realidad es que eso ocurre así. Una de las características de la interseccionalidad entre género y edad es que en muchos casos nos vamos a mover en un ámbito que no va a ser estrictamente la intervención individual al uso, es decir, el modelo habitual de intervenir en violencia de género, por lo que no vamos a aplicar las técnicas del mismo modo y la metodología de la intervención va a necesitar aportes de otros modelos como la intervención socioeducativa con personas mayores en situación de dependencia o la intervención familiar desde un punto de vista sistémico, que yo creo que son herramientas muy potentes a la hora de comprender con H intercalada el mundo y cuáles son las referencias y los palitos que tenemos que mover a la hora de ayudar a caminar a estas mujeres. El siguiente punto sería el reflexivo. Yo bailo. En el momento de plantear la intervención con mujeres mayores víctimas, es necesaria una metodología que nos facilite herramientas y que encuadre nuestra intervención, nuestro hacer, saber bailar, de alguna manera. Definir una metodología con rigor, que no tiene nada que ver con la rigidez, evita el buenismo, evita el voluntarismo, que tan dañino ha sido muchas veces en nuestra práctica, intervenir desde la intervención y el saber qué queremos conseguir, pero no saber cómo lo vamos a hacer. Yo quiero llegar hasta ahí, pero bueno, vamos a ver, porque a veces en ese camino se hace mucho daño sin quererlo. Y además, yo creo que hay una cosa muy importante y es que facilita a otros profesionales su trabajo de modo simultáneo, es decir, tener un suelo común, un lenguaje común, una manera de funcionar común, facilita también el aprendizaje mutuo, tanto de los aciertos como los errores, que yo creo que muchas veces venimos a las formaciones a contar todo lo que hacemos bien. Pero yo personalmente aprendo mucho más de cuando meto la pata que de cuando acierto, es decir, porque eso me supone un reto y me obliga a revisarme. Es muy importante también no visualizar siempre la intervención con mujeres mayores sobre la violencia como la intervención en el daño. Tan importante como la intervención sobre la violencia va a ser la prevención. Y ahí luego entraremos un poco al final en otra de las formas verbales de bailar. En este punto es fundamental abordar el desarrollo de la intervención individual con las víctimas. Intervenciones, como decía Mónica, centradas en la persona, acompañándolas en el proceso de empoderamiento para descubrir sus recursos personales, hacer frente y protegerse de estas situaciones. En el acceso a los recursos y en el estudio de cuáles recursos son los más idóneos y en qué momento para cada persona, que eso es muy importante. Y en la promoción de las estrategias tendentes a la reconstrucción de su proyecto de vida, esa línea por la que caminamos a lo largo de la vida, y a minimizar las consecuencias de los malos tratos. En muchos casos, los profesionales e instituciones nos empeñamos en encajar a las personas en nuestros modelos, en vez de adaptar los modelos. El modelo de la atención centrada en la persona, sin embargo, al partir de los conceptos de dignidad y derecho, pone en el centro la autonomía de la persona, que es lo importante. Para llevar a cabo como mejor considere sus estrategias. El núcleo central de la intervención, siempre que no esté en riesgo la vida, obviamente, va a ser siempre restituir la autonomía. Ese va a ser como nuestro gran objetivo, restituir la autonomía, para que desde ahí la persona vaya eligiendo. Es decir, no le voy a dar el camino, le voy a dar los mimbres para que esa persona pueda empezar a funcionar de nuevo desde otro lugar. Un lugar mucho más libre y mucho más autónomo. La intervención va a ser siempre integral, el famoso enfoque biopsicosocial, los diferentes profesionales en coordinación. Yo ahí, y un poco desde el pisar suelo del día a día en los despachos, yo soy de los que abogan mucho por la coordinación,
todas las coordinaciones, pero especialmente en este ámbito la coordinación sociosanitaria. No podemos tener, cuando lo hay, un modelo de coordinación delegada. Es decir, una representante de mi centro, que por ejemplo es el de Madrid, una representante de servicios sociales se entrevista con una representante del centro de salud para hablar de casos que ni conocen. No, yo lo que hago es pedir hora al médico de familia o a la enfermera de esa persona a nombre de ella y me siento con el profesional que le conoce la cara igual que yo y hablamos de esa persona. Ese es el modelo que yo creo que es valioso y el que es operativo y el que muchas veces los y las profesionales echamos de menos. Este es un tema súper espinoso porque siempre que sale la gente se pone, los profesionales, on fire. Porque es, ¿y cómo puedo hacer yo? ¿Y cómo hablar? Pues es que hay que crear esos espacios, hay que poner en valor la importancia del encuentro no solamente entre profesionales, personas, con guión en medio. No son los representantes de una entidad y la otra, porque esto no es no es la presentación de los embajadores en el Palacio de Oriente, esto es otra cosa. Estamos hablando de personas que conocemos y las que estamos, personas que me preocupan a mí y a mis compañeros y compañeras. Lo mismo digo a nivel policial. El otro día un compañero de la policía, participante en el curso, me estaba contando de un caso en el que había estado trabajando y cómo en todos los atestados y en todos los sitios fue poniendo notas para que llegara a los otros profesionales que no tenían ni idea de lo que había pasado ni de la historia de esa familia. Pues eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata, de que cuando venga la poli y vayas con ellos le cuentes, ni lo utilizas como chofer para que te lleve a hacer una visita o para protegerte, y cada uno que haga su parte, la que le toca, pero todos funcionando con la misma música. Y para eso nos tenemos que encontrar físicamente nosotros. No se pueden encontrar mis jefes para hablar de las cosas que les pasan a las personas con las que yo estoy en su casa. Yo sí que conozco sus casas. El médico y la DUE son los que conocen las casas. Pues vamos a sentarnos nosotros y lo hablamos. Ese sería. Los profesionales acompañamos a las personas con unos objetivos que han de ser consensuados por ambas partes. Y lo que creamos con ella es un entorno seguro desde el que examinar, cuestionar y probar nuevas alternativas a su situación desde sus capacidades, colocando su autonomía por encima de nuestro saber y de las necesidades de nuestra organización. La intervención basada en el respeto profundo y respetar no significa aprobar ni compartir. Quiero decir, yo hay muchas veces con las mujeres con las que trabajo que no comparto para nada su marco de referencia, pero lo respeto porque es en lo que ellas han criado. Mi trabajo está en ofrecerles la oportunidad de cuestionarlo y luego ellas que cuestionen lo que les dé la gana, como si no quieren cuestionarlo. Si es que tienen esa libertad, ¿quién soy yo para decirles lo que tienen que hacer? Pues ese lugar de estoy contigo, aunque no lo comparta, es creer en el sistema de valores de la persona, que va a ser al final el punto desde el que se produce el cambio. El cambio no se produce desde mis valores ni de donde estoy yo, se produce donde está ella. Es ella la que empieza a caminar, no yo la acompaño. Eso va a implicar un buen conocimiento de la biografía personal, de la famosa historia de vida, que hablamos mucho de ella y muchas veces no la hacemos, de su sistema de creencias, sus mapas relacionales y emotivos. E introduce algo que para mí es fundamental, y esto sí que literalmente es de mi experiencia de toda mi vida trabajando con personas mayores, el tempo. La música tiene un tempo y la intervención con personas mayores tiene su tiempo y hay que respetarlo. Estamos acostumbrados a correr mucho en las intervenciones. Las personas mayores se sienten frágiles, se sienten vulnerables, se sienten escondidas. No compran el paño a la primera. Necesitan su tiempo para pensárselo. Pero cuando lo deciden, lo han decidido ellas. Entonces, ese tiempo hay que dárselo y estamos poseídos de la prisa. Entonces, muchas veces es mejor, salvo que haya un riesgo vital, darnos tiempo para examinar juntos esos mapas, hacer un buen genograma, ver quién es importante, cuáles son las personas importantes en su vida, los espacios, aquello que es simbólico, el espacio simbólico. El otro día recomendaba en una nota en el foro de Javetus, le decía, a mí me encanta pasear, es decir, no recibir en el despacho, sino quedar, le pico abajo y damos un paseo. Y hago un paseo libre en el que la persona, sin darse cuenta, en ese paseo yo no voy paseando, obviamente, estoy trabajando, pero estoy anotando los mapas de esa persona, en qué tiendas, por dónde va, qué zona del barrio utiliza, si se saluda, si no se saluda, si tenemos algún conocido común. Y en ese pasear, que es relajado, fuera del entorno de la institución, que es tan opresivo y tan de los jefes y la gente nos hacemos tan chiquititos en los despachos, pues es donde la gente sin querer empieza a contar su vida, lo que decía Mónica, empieza a contar y empieza a hablar. Y ahí es donde vamos a empezar a tener materia para picar, ahí es donde vamos a picar. Y eso pues va a llevar un tiempo. En ocasiones también al intervenir sobre maltrato tendemos a visualizar a las personas desde su condición de víctima.
sin darnos cuenta que es una persona que está sufriendo una situación de malos tratos y que es la persona, con todo eso que hemos hablado hace un momento, y no su condición de víctima, ahí las herramientas están en la persona, no en la condición de víctima. Entonces, a veces tendemos a colocar una etiqueta como un cartelito, eres víctima, tal, y desde ahí reconstruimos una identidad victimaria, o de víctima, por victimaria sería otra cosa, ¿vale? Cuando es la persona la que va a empezar, desde ella, desde todo lo que sabe y todo lo que ha vivido, a hacer el camino. Aspectos importantes que tienen que ver con el modelo de atención centrada en la persona. Pues esto es un poco un resumen de lo que os estoy contando, pues que para saber sobre algo hay que estar sensible, hay que tener los aspectos éticos, que es estos que yo os decía que son tan importantes, el puedo y quiero hacer algo, es como posicionarme yo como persona, no solamente como profesional. Luego va a haber obstáculos que tienen que ver con obstáculos personales, que ya hablaremos, que se desarrollan a lo largo de la relación de ayuda, pues mis dificultades, mis propias experiencias, todas las cosas que influyen en mi trabajo y en mi manera de estar. Y institucionales, que las instituciones, pues a veces con sus normas, sus encuadres, sus tal, pues también es una manera de marcarnos y ahí es donde, entre eso nos movemos. Y ahí tenemos unas herramientas para hacerlo, que serían una metodología general, que es la intervención centrada en la persona, y unas herramientas técnicas, que es donde yo considero que está la chicha de la cuestión, que serían las técnicas de relación de ayuda y escucha activa, que luego vamos a hablar de ellas un poquito más en concreto, porque yo creo que esto es como la palabra autoestima, que de tanto salir en los test del TELVA ha perdido el significado. Y hoy en día cualquier cosa se escucha y cualquier cosa es relación de ayuda. 5 minutos, Dios. Bueno, lo sabía. Bueno, vamos a... Esta parte me voy a entretener menos. Ya olvido mis apuntes. Vamos a ir ya a por los 5 minutos como locos. Porque esta parte la ha escrito muy bien Mónica y Ana, sobre todo. Habéis hablado de quiénes son, la identidad, de quiénes son, el saber qué es importante para ellas, son ancianas, son abuelas, son madres, son viejas. Y luego una pregunta que es reflexiva. Cuando yo veo una mujer mayor, ¿qué es lo que veo? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Veo a mi madre, veo a mi mamá, no veo a nadie, yo os puedo decir que ya después de 30 años con ellas, yo veo chicas, pues con su edad, nada más, y con un nombre y con una historia, que es lo que de verdad me interesa. Pero claro, yo tengo ese privilegio, que vosotros pues no tenéis, pero yo tengo esa suerte que llevo 30 años con ellas. Entonces, ¿qué es lo que veo? Hacerme esa pregunta es muy importante porque me va a ayudar a recolocarme y a buscar una posición. Las mujeres mayores, digamos, su relación con su propio envejecer se está moviendo entre el edadismo, las atribuciones edadistas, lo que eres, lo que les dice el mundo que son y lo que han aprendido que tienen que ser, y la expresión de la identidad de género, lo que tienes que hacer para ser como eres. Esa interseccionalidad es donde las mujeres mayores están resolviendo con mayor o menor éxito la encrucijada de su propio envejecer. En esta guía para el camino, lo que os ofrezco es un poco una mirada, digamos, un esquema en el que colocarnos. Es decir, ¿qué es lo que constituye el proyecto de vida de la mujer mayor? A mí esto me ayuda muchísimo a la hora de trabajar, porque es como decir, ¿qué es lo que quiere? Cuando me pregunto, ¿qué es lo que quiere esta persona? Pues entiendo que una mujer mayor, como cualquier otra persona, lo que quiere es ser feliz y autorrealizarse, pero no en plan flower power, sino feliz en función de las circunstancias en que esté en cada momento. El proyecto de vida es algo dinámico, que va cambiando a lo largo de la vida en función de todos los eventos personales que nos influyen. Dentro de esos eventos, al hacernos mayores, hay, digamos, 4 cajones que son importantes. Los aspectos biológicos, que tienen que ver con la salud. Ahí estaría esa lucha por la belleza de la que hablaba Ana, el código estético, el no poder ser vieja porque soy vieja. A mí me pasa mucho cuando me cruzo con una y le digo, qué guapa estás hoy. Y se ponen como... Hay gente a la que hasta les cuesta escuchar que un chico 20 o 30 años más joven que él le diga que está guapa. Pero yo se lo digo con el corazón, es que está guapa. Está guapa. Y me dice, ¿cómo voy a estar guapa si tengo 85 años? Digo, es que estás guapa de 85. Claro, no quiero que estés guapa de 25. Para eso ya tengo compañeras de despacho que tienen 25 y ya se lo diré si me parece. Tú eres guapa de 85. Esa belleza interna que sale de dentro hacia afuera cuando hay aceptación, esa es la lucha, una de las cosas pendientes y en la que, pues, si nos estamos mirando en modelos de mucho más jóvenes, pues vamos a tener siempre muchas dificultades. Los aspectos sociofamiliares, ahí hablaríamos de la jubilación, las pérdidas, las redes de relaciones sociales y los roles de género, todo lo que tiene que ver con eso, el discurso social, es decir, todos esos mensajes que nos vienen de fuera de lo que tienes que hacer, de cómo tienes que ser, y que muchas veces las personas mayores funcionan desde ahí para agradarnos, porque lo que buscan es ser aceptados, que es lo que hacemos todos.
Y los aspectos psicológicos, que son muy importantes porque es como esa cajita de herramientas que hemos ido elaborando a lo largo de la vida y que nos ha permitido ir gestionando las cosas que nos han ido pasando. En la perspectiva de género tiene que estar siempre presente para poder entender qué es lo que pasa aquí. Ser mujer, ser madre, cuidar, ser mujer mayor, ser abuela, cuidar. Y cuando eres sujeto de cuidados, ¿ya quién eres? Nadie. Pues muchas veces es que esa es la respuesta, ya no soy nadie, porque yo ya no puedo dar aquello que me daba la identidad. La identidad es algo súper importante. La identidad otorga la aceptación, digamos, haciendo un desempeño cabal de las funciones o de la expresión de los roles de género, otorgan aceptación y otorgan autoestima. Y hay que tener en cuenta que la autoestima es una de las cuestiones fundamentales para el desarrollo de la identidad y el bienestar personal. Es decir, aunque sea una autoestima muy dañina. Entonces, tenemos que tener en cuenta que su manera de ser mujer y de desempeñar su función como mujer a lo largo de su vida les ha dado una autoestima, la que sea, pero se la ha dado. Y que tenemos que jugar desde ahí. No, como hacemos a veces, destruir, digamos, como esa posición y ahora te doy otro. No, hay que reconstruir, hay que poner en cuestión todo eso que ella piensa que le ha dado autoestima y ver si se puede funcionar desde otro lugar. Las mujeres mayores pues, se sienten vulnerables por ser mayores y por ser víctimas. Las consecuencias del edadismo, como bien decía Mónica, la indefensión aprendida, eso es brutal. Nunca ha habido ninguna institución, las instituciones eran masculinas, no ofrecían ninguna seguridad, no ofrecían apoyo, no ofrecían nada. Las instituciones son el enemigo. Entonces, no se acercan de una manera natural a la institución. La dependencia económica, que además, por ejemplo, en una persona mayor, mujer, con cierta dependencia, la separación del agresor puede suponer que se quede sin recursos y que tenga que estar a cargo de sus hijos, lo que supone además una contradicción con esos elementos importantísimos de su rol de género, que es el ser madre y cuidar de sus hijos. ¿Cómo voy a convertirme a estas alturas en una carga para mis hijos, con lo que han pasado ellos? ¿Vale? Y eso hace que se conviertan en obstáculos a la hora de cuando trabajamos con ellas. Los roles de género, la maternidad y el cuidado de los fundamentales. Aquí es el baila. ¿Por qué? Porque intervenir con los hombres es una de las características de este modelo heterodoxo en el que yo trabajo. Es decir, no intervengo con ellos. A ver, es intervenir. Para explicarlo de una manera que lo ha dicho además muy gráficamente Mónica antes al hablar, a la hora de las cosas que expresaban las mujeres. Es decir, ellas no van a romper un vínculo de convivencia si él no se queda recogido. Dicho así. Entonces, tengo que trabajar desde ahí. Asegurarles que yo, institución, me voy a hacer cargo de ese hombre. ¿Vale? Porque si no, ellas no van a romper el vínculo. Entonces, y además, porque en el caso mío, que es la atención primaria, estoy obligado a trabajar con cualquier persona mayor que esté en situación de vulnerabilidad, aunque sea un monstruo. Claro, es que tengo que acogerle, estoy obligado. Pero vamos, en el caso es, ella está en el centro, voy a intentar que ella sobreviva, que ella salga, y voy a intentar al dejarlo cubierto. Y por otro lado, me voy a asegurar, y con esto ya acabo, porque veo que Pilar cada vez está más cerca, tengo que ser consciente de que para estas mujeres, sus hijos, es decir, no sus hijos como tales, porque muchos de ellos son adultos, porque ellas acaban la crianza, pero la maternidad, eso se lo llevan a la tumba. Entonces, lo que se trata para ellas es dejar a sus hijos también cubiertos, sentir que cualquier movimiento que ellas hagan, porque yo discrepo un poco en el tema del amor, yo creo que aquí lo que pesa es la costumbre, que ya después de 40 años de malos tratos poco amor queda. Aparte de que todo este tema del amor romántico es un tema como más de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y yo no sé si ellas lo tienen tan claro en muchos casos, ¿vale? Yo creo que es más la costumbre, el rol, entendida desde el punto de vista del rol, ejecutar cabalmente ese rol de cuidadora y dejar a este tío cubierto y que no sea una carga para mis hijos. Y ellas muchas veces empiezan a moverse en el momento en que sienten que sus hijos las apoyan. Y por eso hay que trabajar con los hijos. Porque los hijos somos, y lo siento por todos los baby boomers presentes, nos hemos convertido en una especie de adolescentes perpetuos. Y tenemos que aprender a cuidar de nuestros padres desde una posición adulta. Es decir, no, los mayores son como niños. Decía Aldo Morrone, que es un mediador familiar canadiense, que a mí me dio una pista fundamental a la hora de trabajar con familias que cuidan, y es que eso de que los hijos nos convertimos en los padres de nuestros padres es un error y que además lo estamos transmitiendo los y las profesionales. Los hijos somos hijos y los padres son siempre padres. Y lo que cambian son las funciones del rol. Los padres durante una etapa, la crianza, son los proveedores de cuidado y nosotros recibimos.
y en la vejez de nuestros padres cambia, pero ellos son los padres. Y por eso cuando tu padre o tu madre te levanta el dedo, tú te achicas, esté como esté. Entonces, aprender a que los hijos son hijos de los dos y se deben comportar y cuidar de forma adulta de sus padres y sus madres, eso es súper importante para dar seguridad a estas mujeres para romper con la relación. Y bueno, aquí esta parte ya volamos. Importantísimo, ya para cerrar un poco, cambiar nuestra mirada, revisar la intervención con personas mayores desde la teoría del ciclo vital, el enfoque ecológico sistémico, la intersección general, despatologizar el envejecimiento. Envejecer no es una enfermedad, es un éxito vital, porque como bien decía Ana, los que no han llegado no están aquí para contarlo. Recoger su enorme variabilidad, entender que el envejecimiento es un evento familiar, colocar a la mujer en lugar central, aprovechar esas cuestiones que son obstáculos y colocarlos a favor y permitirnos la heterodoxia. Y pues nada, espera, que voy al revés. Voy a repetir. Ay, no, ahí ya los nervios me van a traicionar hasta en esto. Aquí. Y aquí es donde queremos llegar. Eso es la prevención y lo que queremos conseguir. Una mirada así. Y nada, aquí os dejo mi Lesker y perdonad las prisas.